La oscuridad de la noche envolvía cada rincón de mi casa mientras me encontraba solo. Los crujidos de madera resonaban en mis oídos, haciéndome sentir una sensación de inquietud que no lograba sacudir. Me encontraba sentado en mi sala, con el corazón palpitando con fuerza, cuando escuché un susurro proveniente del pasillo. Me levanté con cuidado y me adentré en la penumbra, con la única luz proveniente de la luna llena que se colaba por las ventanas. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, mientras me acercaba al origen del susurro. Una figura borrosa se dibujaba en la oscuridad, moviéndose lentamente hacia mí. Un frío escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que aquella figura no tenía rostro. Inmediatamente volví corriendo a la sala, buscando desesperadamente una salida de aquella pesadilla. Pero todas las puertas estaban cerradas, atrapándome en aquel lugar oscuro y misterioso. De repente, la figura sin rostro apareció frente a mí, con sus manos extendidas hacia mi cuello. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. En un acto desesperado, cerré los ojos y me aferré a la única esperanza que me quedaba, mi valentía. Abrí los ojos y me encontré solo en la sala, sin rastro de la figura sin rostro. La oscuridad me rodeaba, pero ya no sentía miedo. Desde aquella noche he vivido en constante temor de que la figura sin rostro regrese para llevarme a las sombras. Cada crujido de madera, cada susurro en el viento, me recuerda la terrorífica experiencia que viví aquella noche. A veces, cuando estoy solo en casa, siento su presencia acechando en las sombras, recordándome que el terror puede encontrarte en los momentos más inesperados. La soledad de la noche me atormenta, sabiendo que en cualquier momento la figura sin rostro podría regresar para llevarme a lo desconocido. Me encuentro atrapado en un ciclo interminable de miedo y angustia, esperando que algún día encuentre la paz que tanto anhelo. Así, mientras te encuentres solo en casa durante la noche, recuerda que el terror puede acecharte en cualquier momento. La oscuridad es el hogar de criaturas terroríficas que esperan pacientemente a que bajes la guardia para mostrarte su verdadero rostro. Nunca subestimes el poder del miedo, pues puede transformar tu realidad en una pesadilla interminable. Era una noche oscura y tormentosa. Había decidido quedarme en casa solo, ya que mi familia se encontraba fuera de la ciudad por unos días. No esperaba que algo terrible sucediera, pero la soledad y la oscuridad de la noche comenzaron a jugar con mi mente. Me encontraba en la sala viendo la televisión cuando empecé a escuchar extraños ruidos que provenían del piso de arriba. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero los ruidos continuaron y se hicieron más fuertes. Decidí subir las escaleras para investigar, pero todo estaba en silencio. Me sentí un poco inquieto, pero traté de convencerme de que solo era mi mente jugando trucos. Sin embargo, al regresar a la sala, vi una sombra en el rincón de la habitación. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Me di la vuelta rápidamente, pero la sombra desapareció. Me senté en el sofá y traté de ignorar lo que acababa de ver, pero los ruidos volvieron, esta vez más fuertes y persistentes. Me levanté de un salto y decidí salir de la casa, pensando que tal vez era mejor alejarme de lo que sea que estuviera ocurriendo allí. Cuando abrí la puerta principal, una ráfaga de viento frío me golpeó en la cara. Fue entonces cuando vi una figura oscura parada en el jardín delantero. Mis piernas temblaban y mis manos sudaban.
Intenté gritar, pero ninguna palabra salía de mi boca. La figura se acercaba lentamente hacia la casa, con una sonrisa malévola en el rostro. Me di cuenta de que estaba completamente solo y que nadie vendría a rescatarme. Mis manos temblaban mientras intentaba llamar a la policía, pero mi teléfono no funcionaba. La figura se acercaba cada vez más y pude ver sus ojos brillando en la oscuridad. Estaba a punto de entrar en la casa cuando me desperté sudando y gritando. Respiré hondo y me di cuenta de que todo había sido solo una pesadilla, pero el miedo seguía latente en mi mente. Decidí no quedarme solo en casa nunca más, pues la sensación de terror que experimenté esa noche fue demasiado real para ser ignorada. Desde entonces, siempre procuro tener compañía cuando la oscuridad de la noche cae sobre mí, consciente de que nunca se sabe qué criaturas acechan en las sombras. La oscuridad de la noche envolvía mi hogar mientras me encontraba completamente solo. Una sensación de inquietud se apoderaba de mí a medida que el silencio reinaba en cada rincón de la casa. Mis sentidos se agudizaban, atentos a cualquier sonido inusual que pudiera romper la calma de la noche. Me dirigí hacia la cocina en busca de algo de beber, tratando de calmar mis nervios. Mientras llenaba un vaso de agua, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una sombra se movió fugazmente en el rabillo de mi ojo, pero al girarme, no había nada más que la oscuridad de la habitación. Decidí regresar a mi habitación, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Al acercarme a la puerta, un susurro apenas perceptible me hizo detenerme en seco. Mis oídos captaron palabras susurradas en un tono fantasmal que helaron mi sangre. Estás solo, nunca estás realmente solo. La voz parecía venir de todas partes a la vez, resonando en mis oídos con una fuerza sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Decidí salir de la habitación, atravesando el pasillo en busca de respuestas. El ambiente se volvía cada vez más tenso, como si el aire estuviera cargado de presencias invisibles. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, marcando un ritmo inquietante en medio de la oscuridad. Al doblar la esquina, me topé con una figura en las sombras. Un susurro gutural emergió de su boca mientras se acercaba lentamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, incapaz de discernir si era real o simplemente una ilusión provocada por mi mente atormentada por el miedo. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaban a moverse. La figura se acercaba cada vez más, revelando sus rasgos pálidos y desfigurados. Mis gritos se perdían en el vacío de la casa, mientras la presencia se abalanzaba hacia mí con una ferocidad sobrenatural. Desperté sudando y jadeante, incapaz de discernir si lo que había vivido era una pesadilla o una experiencia real. La sensación de estar siempre vigilado persistió en mi mente, dejando una marca imborrable en mi ser. Desde aquella noche, la casa en la que me encontraba completamente solo se convirtió en un lugar de terror y misterios inexplicables. Cada sombra, cada sonido, me recordaba la oscuridad de aquella noche fatídica, donde la realidad se difuminaba con la fantasía y el miedo se apoderaba de mi cordura. La soledad de estar en casa nunca había sido tan perturbadora como en aquella noche, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desvanecían en medio de la oscuridad. Y aunque intenté convencerme de que todo fue producto de mi imaginación,
La sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras nunca desapareció de mi mente. En la soledad de la noche, la verdad se revela de forma implacable, recordándonos que estamos solos frente a nuestros propios miedos y que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier fantasía. En una noche oscura y silenciosa en la ciudad de Guanajuato, México, una joven llamada Valeria se encontraba sola en casa. La lluvia golpeaba fuertemente contra las ventanas, creando un ambiente aún más lúgubre en el viejo y espacioso hogar. Valeria había decidido quedarse en casa esa noche, ya que sus padres habían salido de viaje y no regresarían hasta la mañana siguiente. A pesar de estar acostumbrada a estar sola en casa, esa noche sentía una extraña sensación de inquietud que no podía ignorar. Mientras se encontraba en la sala viendo televisión, comenzó a escuchar un suave murmullo que venía del segundo piso de la casa. Al principio pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero el murmullo se volvía cada vez más intenso y perturbador. Decidió subir las escaleras con cautela, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. Al llegar al segundo piso, se encontró con una puerta entreabierta que llevaba al desván de la casa. El murmullo provenía de ese lugar oscuro y misterioso. Con valentía, Valeria empujó la puerta y entró en el desván. Lo que vio la dejó helada. Una figura oscura y retorcida estaba de pie en el rincón más alejado de la habitación. Sus ojos brillaban con una luz fría y maligna, y su presencia era tan aterradora que Valeria sintió que su piel se erizaba. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del desván y bajó las escaleras a toda prisa. Mientras escapaba, escuchó pasos sigilosos siguiéndola por la casa. Sabía que no estaba sola, que algo siniestro había entrado en su hogar esa noche. Finalmente, logró salir de la casa y corrió hacia la casa de un vecino cercano en busca de ayuda. Cuando la policía llegó, registraron la casa, pero no encontraron rastro alguno de la figura oscura que Valeria había visto en el desván. Desde esa noche, Valeria nunca volvió a quedarse sola en casa. La experiencia que vivió en esa noche de terror en Guanajuato la persiguió durante mucho tiempo, recordándole que en la oscuridad siempre puede acechar algo desconocido y maligno.